Bueno, buenos días. De nuevo nos reunimos en este mundo telemático virtual para celebrar un nuevo encuentro, Bilbao Metrópoli 30, que hace el número ya 122 en nuestros casi 30 años de historia, y el sexto de este ciclo que dedicamos a las ciudades, como siempre, y en este caso a cómo las ciudades están afrontando la pandemia, qué estrategias se están planteando, qué cambios supone esto en su mirada a largo plazo. Y de todo esto hoy pues, tenemos el honor y el placer de contar con José Costero, que es el representante de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona, una ciudad muy cercana y que seguro que tiene ejemplos y tiene una casuística de gran interés, entre otras cosas, aparte de todo, porque ha pasado, afortunadamente, esperamos que ya ha pasado por un pico de esta pandemia que durante bastantes días nos tenía a todos francamente pasmados por el nivel tan fuerte que tuvo de contagios. Afortunadamente esto parece que se va resolviendo y nos da esperanza a todos. Yo desde aquí, José, aparte de darte las gracias por participar en este encuentro, pues os deseo, como a todos los que nos estéis escuchando, que paséis esta situación de la mejor manera posible y que en un futuro muy próximo podamos volver a celebrar estos encuentros de una manera presencial, viéndonos, no solo viéndonos, sino también pues tocándonos y dándonos la mano y pudiendo sentir esa cercanía personal y humana que algunas veces pues estamos echando de menos. Pero en fin, sin más y agradeciendo a todos los presentes telemáticamente en este encuentro, ya le paso la palabra a Ana Sancho, que es la responsable de estos encuentros, para que ya nos introduzca en lo que es propiamente el motivo de esta reunión. Muchas gracias, eskerrik asko danori. Gracias, Alfonso. Egunon, buenos días. Gracias por acompañarnos en estos encuentros 2030 Topaketat sobre estrategias urbanas frente a la pandemia. Hoy tenemos el sexto de estos webinarios, como decía Alfonso. Hemos recorrido ya Donostia, San Sebastián, Zaragoza, Bilbao, Barcelona y Málaga. Hoy tenemos el caso de Pamplona y para hablar de esta ciudad tenemos con nosotras a José Costero. José es director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona. Licenciado en Ciencias Ambientales de formación, lleva desde el año 2006 en el Ayuntamiento de Pamplona. Primero ha trabajado en áreas como Agenda 21 local, dirigiendo y coordinando las formas de participación ciudadana o gestionando proyectos europeos de este área, en temas medioambientales. Desde principios de 2017 trabaja en la Oficina Estratégica, donde dirige y coordina un área que diseña el plan de ciudad y el plan de barrios, el Observatorio de Ciudad, la Estrategia de Ciudad Inteligente, entre otros proyectos. Coordina también las redes de participación y los análisis de prospección sociológica sobre la realidad social de la ciudad y sus transformaciones, como forma de mejora en la toma de decisiones para los representantes políticos. Se ocupa también de captar financiación regional, estatal o europea para el desarrollo de planes y estrategias municipales, con proyectos como Horizonte 2020 o la estrategia EDUSI para fomentar el desarrollo en los barrios de Pamplona, que se está llevando, él nos comentará, en algunos como La Milagrosa o Santa María la Real. Antes de darle la palabra a José, comentaros que podéis ir haciendo las preguntas en el chat, que contestará él en el último cuarto de hora. La idea es que este webinario dure más o menos una hora de duración estimada, de tal forma que en el último momento él podría contestar a las preguntas que vamos haciendo. Solo me queda agradecerle a José su asistencia y agradeceros a todas las personas que estéis conectadas a este webinario. José, tienes la palabra. Egunon, buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación de Bilbao Metrópoli 30 a participar en estos encuentros.
Yo creo que para nosotros, para la Oficina Estratégica del Ayuntamiento, para el Ayuntamiento y para Pamplona, pues es un placer estar aquí y poder compartir pues, nuestra experiencia en relación a la planificación estratégica y la situación de pandemia que nos ha tocado vivir. Bueno, nos habría gustado tener estos encuentros en persona, haber podido disfrutar de la maravillosa ciudad de Bilbao, una ciudad tan acogedora, ¿no? Y haber podido disfrutar de su gente, bueno, de su gastronomía y de todas las bondades que tiene. No ha podido ser, nos ha tocado hacerlo online, esperemos que todo funcione bien, que la tecnología no nos falle y bueno, que sea pues, un encuentro provechoso pues, para todos y todas las asistentes. Y bueno, también pues, desearos que estéis bien de salud bueno, y pues, que llevéis lo mejor posible toda esta situación de pandemia que estamos viviendo en vuestros respectivos lugares. Y bueno, ya sin más introducción, voy a pasar a compartir la pantalla y bueno, pues os voy a hacer la presentación. Bien, bueno, lo que vamos a presentar en esta media hora que tenemos, bueno, vamos a hacer una introducción en primer lugar para contextualizar y explicar de dónde surge todo este trabajo. Voy a comentar también brevemente cuál ha sido el desarrollo de la Estrategia 2030, sobre todo para entender en qué punto estamos ahora mismo y en qué punto nos ha pillado toda esta crisis de la pandemia en relación a la planificación estratégica urbana. Después voy a explicar cuál ha sido la respuesta de la ciudad y del ayuntamiento a esta situación de crisis y, por último, pues voy a dar unas pinceladas de cuáles son los próximos pasos que el ayuntamiento se está marcando. Bueno, en relación a esa introducción, bien, nosotros, bueno, como ayuntamiento, hace 4 o 5 años se plantea pues la cuestión de iniciar un proceso para dotarse de una planificación estratégica urbana porque, bueno, pues al contrario que otras ciudades que han estado participando en estos encuentros, ciudades pues como la misma Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Málaga, que llevan décadas planificando la ciudad a largo plazo desde un punto de vista de la perspectiva de la planificación estratégica urbana. En nuestro caso, todo esto es muy reciente. Es nuestro primer plan estratégico y, bueno, pues arrancamos, pues como ha comentado Ana en mi presentación, arrancamos hace 3 años con una fórmula distinta quizá a lo que han hecho otras ciudades, donde, bueno, se ha optado más por la creación de asociaciones o entidades como fundaciones que no dependen únicamente, ¿no?, de una sola administración, sino que, bueno, responden a un concierto realizado entre varias administraciones y agentes de la ciudad. En nuestro caso, se ha instrumentalizado a través de la creación de un servicio municipal que depende directamente del Ayuntamiento de Pamplona y es el Ayuntamiento el principal impulsor de esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un breve vídeo que hicimos al principio de todo este proceso y, bueno, pues que nos ilustra un poco, su vídeo divulgativo de cuál es el objetivo de toda esta iniciativa. ¿Te imaginas Pamplona en 2030? ¿Cómo te la imaginas? O mejor dicho, ¿cómo desearías que fuera? Dejemos de soñar y pongámonos a trabajar. Desde el Ayuntamiento de Pamplona estamos impulsando el Plan Estratégico Urbano de Pamplona-Iruña 2030. Esto nos va a servir para definir de manera colectiva qué modelo de ciudad deseamos para el futuro, cuál ha de ser el camino para llegar a esa ciudad deseada y, en definitiva, mejorar Pamplona y nuestra calidad de vida. El Ayuntamiento de Pamplona es quien impulsa esta Estrategia 2030.
Pero no es solo una estrategia del ayuntamiento. Debe ser una estrategia de la ciudad y para ello es necesaria la implicación de la ciudadanía, de los agentes sociales, económicos e institucionales, tanto para definir la ciudad que queremos como para escoger el camino a realizar. La Estrategia 2030 va a identificar los retos y desafíos a los que se enfrenta nuestra ciudad y a definir y planificar un conjunto de proyectos estratégicos que sean claramente transformadores. Nos ayuden a hacer frente a esos retos y desafíos y diseñar así el camino hacia la Pamplona-Iruña que deseamos. La Estrategia 2030 va a tener un horizonte de 10 años, con objetivos a corto, medio y largo plazo. Los resultados y beneficios serán visibles en diferentes ámbitos y lo que se persigue es contar con una estrategia global e integral de la ciudad que nos haga remar juntos y juntas y en el mismo sentido. La Pamplona que soñamos en 2030. Juntos y juntas construimos Pamplona-Iruña. Bueno, este es el vídeo que explica un poco las bases y el concepto de lo que estamos haciendo en Pamplona. Bueno, nosotros desde el principio, como he comentado, es la primera experiencia de este tipo en nuestra ciudad y bueno, lo primero que hacemos es fijarnos en otras ciudades que llevan más tiempo que nosotros haciendo este tipo de políticas y este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues nuestros referentes pues han sido un poco pues, las ciudades que están participando en estos encuentros organizados por Bilbao Metrópoli 30 y bueno, pues un poco pues aprendemos de esos planteamientos, bueno, también nos basamos en bibliografía, en planteamientos teóricos, hacemos procedimientos de formación del equipo técnico que está detrás de todo este trabajo y bueno, pues a través de redes como CIDEU, de las cuales pues hemos aprendido mucho pues, a la hora de establecer las bases de todo este proceso. Entonces, bueno, pues diseñamos, ¿no? Pues como una metodología y establecemos una serie de conceptos básicos que vamos a trabajar. Bueno, pues aquí es muy importante pues, que si vamos a plantear visiones a largo plazo y estrategias a largo plazo, las tenemos que construir en base al consenso. Y cuando hablo de consenso no me refiero al consenso político, sino al consenso a nivel de ciudad, que es muy importante. También estamos hablando de proyectos de ciudad, porque al ser impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona se genera mucha confusión en el sentido de que parece que estamos haciendo un plan en base a las competencias municipales. Pero lo que queremos construir, y esto lo tenemos muy claro desde el principio, es no queremos construir un plan de acciones para el Ayuntamiento de Pamplona, sino que queremos construir un plan y un proyecto de ciudad que recoja una serie de iniciativas que son estratégicas para la ciudad, independientemente de cuáles sean los agentes que tengan que realizar esas acciones, ¿no? Luego, en cuanto al enfoque territorial, entendemos muy desde el principio que no podemos ceñirnos a lo que son los límites administrativos del municipio de Pamplona, porque además tenemos una realidad aquí en lo que llamamos la cuenca de Pamplona, que es que tenemos una veintena de municipios, todos con una superficie muy pequeña y con un entramado urbano casi prácticamente continuo, donde bueno, pues muchas veces no se puede diferenciar si estás en Pamplona o en municipios de los alrededores, como puede ser Barañáin, como puede ser Ansoain, como puede ser Berriozar, etcétera. Entonces, bueno, tenemos en cuenta que, bueno, tenemos claro que tenemos que tener en cuenta esa realidad urbana, ese continuo urbano, pero además tenemos que tener en cuenta que estamos en una región determinada, en una comunidad foral, que tenemos una serie de relaciones y también tenemos en cuenta pues, que la realidad de la comunidad foral de Navarra también está en un contexto territorial, geográfico y que tenemos unos territorios vecinos, etcétera, etcétera. Y luego, pues, desde el punto de vista del enfoque competencial, bueno, eso ya lo he comentado un poco en el punto 2, es decir, no podemos ceñirnos solo al tema de las competencias municipales, es decir, nosotros lo que queremos analizar y queremos concluir es qué es lo que necesita esta ciudad. Ya se verá después si lo que necesita esta ciudad tiene que ser desarrollado por el Ayuntamiento de Pamplona o si no son competencias municipales, bueno, pues tendremos que entablar un diálogo con las administraciones competentes para que lo que necesita la ciudad se lleve a cabo. Y luego, pues el tema de la vinculación con las políticas sectoriales. No podemos de repente ignorar
que hay una serie de planificaciones y de instrumentos que afectan a políticas sectoriales y teníamos claro también que el plan estratégico tenía que tenerlas en cuenta y, en cierta medida, tenía que servir para coordinar, aglutinar y dar coherencia a esas políticas sectoriales que muchas veces no se miran unas a las otras. Bueno, y en base a estos conceptos, también hay que mencionar que nuestro marco de referencia desde el principio siempre ha sido la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también los instrumentos de desarrollo para las ciudades, que son las agendas urbanas, tanto la europea como la española. Y ya en un contexto más foral, pues hemos tomado como referencia la Estrategia Especialmente Inteligente de Navarra, aunque va más enfocado hacia el desarrollo económico del territorio. Y bueno, pues en este sentido, en el sentido de dar apoyo a la Agenda 2030 y desarrollar esos objetivos en nuestra ciudad, pues también estamos realizando una serie de acciones como pues adherirnos a la recientemente creada Red Agenda 2030 de la FEM. Bueno, vamos a firmar un protocolo de colaboración con el Ministerio competente en Agenda Urbana para el desarrollo de la Agenda Urbana y también, pues bueno, estamos en el Foro Permanente de Ciudades a nivel estatal. Y nosotros entendemos que la Estrategia 2030, que es como denominamos nosotros al Plan Estratégico Urbano, es el instrumento para el desarrollo de la agenda urbana en Pamplona. Y bueno, así ha sido reconocido por el propio Ministerio como buena práctica, porque va más allá de la metodología propuesta, siendo incluso más ambiciosa, y se ha reconocido especialmente pues, el enfoque que se le ha dado al modelo de gobernanza, que como he dicho anteriormente, para nosotros era algo básico porque creíamos que había que construir esto en torno a un consenso de ciudad. Este modelo de gobernanza, pues bueno, pues tiene como objetivos pues, incorporar todos los puntos de vista, enriquecer el proceso, fomentar la corresponsabilidad también de todos los agentes de la ciudad, buscar la implicación de todos estos agentes, promover la cooperación tan necesaria a nivel público-público y a nivel público-privado y, por último, facilitar ese consenso que permita elaborar estrategias de largo plazo. Bien, aquí podemos ver un poco lo que es el esquema de nuestro modelo de gobernanza, donde tenemos una parte más técnica, que básicamente pues, la llevamos a nivel municipal, una figura de liderazgo, como es el alcalde de Pamplona, que hemos visto anteriormente una foto presidiendo una reunión del comité. Luego tenemos un espacio que nosotros denominamos ponencia, donde están todos los grupos municipales, tanto los del equipo de gobierno como los de la oposición, y todos los temas los tratamos en esta ponencia. Y luego pues tenemos dos espacios, uno un comité, el Comité 2030, donde es un espacio representativo con los principales agentes de la ciudad, y luego un foro abierto que denominamos el Foro 2030, dirigido pues, a cualquier persona interesada, asociación, colectivo, empresa, y bueno, y luego a partir de aquí pues nutrimos los grupos de trabajo que se van creando con personas a través del foro, a través del comité, etc. Y bueno, pues aquí pues, he puesto una frase de Michel Crozier que dice que el problema esencial es el saber propiciar el necesario consenso en la elaboración del concepto de interés general. Y bueno, pues nosotros hemos creado este modelo de gobernanza y hemos puesto en marcha precisamente pues, para lograr este consenso. Una de las primeras, digamos, uno de los primeros resultados importantes que hemos conseguido en este sentido es que todo este proceso haya sobrevivido a unas elecciones municipales que fueron el año pasado, donde bueno, pues ha habido un cambio de gobierno bastante importante, ¿no? Digamos que se ha cambiado el espectro ideológico del equipo de gobierno actual frente al anterior y esto, pues digamos que se puso en marcha en una legislatura con un equipo de gobierno, con un alcalde y continúa y sigue su proceso con otro equipo de gobierno, con otras ideas y con otras sensibilidades representado por otro alcalde. Esto nosotros pues, lo hemos considerado pues, como un éxito para el Ayuntamiento de Pamplona y bueno, y como una prueba de que este modelo de gobernanza está funcionando y de que los que antes se sentaban en la ponencia como oposición ahora se sientan como equipo de gobierno y los que antes estaban sentados como equipo de gobierno ahora se sientan como oposición y seguimos trabajando y desarrollando todo este proceso con normalidad.
Bien, esto por dar una idea del nivel de participación y de implicación que ha habido en la ciudad. Aquí pues tenemos los logos de unos 70 agentes de todo tipo que han participado hasta ahora en todo este proceso. Y bueno, pues decir que hay muchos agentes que no disponen de un logo y también han participado. Hay muchísima ciudadanía que se ha movilizado a nivel individual, que no está representando a ningún colectivo y bueno, por lo tanto, pues esto ayuda pues, a visibilizar un poco hasta qué punto la ciudad se está implicando en este proceso. Bien, ya por ir al segundo punto de la presentación, el desarrollo de la Estrategia 2030, bueno, pues esto es un poco el esquema de las fases del proceso. Nos encontramos ahora en la última etapa, antes de empezar ya a ejecutar y hacer un seguimiento, que es la fase de planificación y proyectos, que estamos ya casi terminando, y hemos pasado por todas estas fases. Bien, voy a comentar muy brevemente cuál ha sido el desarrollo, empezando por esa fase de prediagnóstico. Bien, en el prediagnóstico nosotros hemos elaborado pues, una serie de estudios, bueno, un análisis histórico para revisar la planificación sectorial y los diagnósticos existentes. Hemos hecho entrevistas con personas expertas, hemos hecho una encuesta de percepción ciudadana, una comparativa con ciudades europeas y también un análisis de tendencias globales. Y bueno, ahí tenéis una muestra de una gráfica que representa pues, el nivel de satisfacción ciudadana con determinados aspectos de la ciudad. Podéis ver que el 97% de la ciudadanía encuestada se siente satisfecha de vivir en su ciudad, pero sin embargo, pues solo un 22% considera que es fácil encontrar vivienda a un precio razonable, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos ha ayudado en este trabajo del prediagnóstico. Y el resultado de este prediagnóstico fue la identificación de 10 temas críticos o estratégicos sobre los que trabajar en el diagnóstico estratégico y 7 aspectos estratégicos horizontales que hemos incluido como valores dentro del marco estratégico que estamos desarrollando. Bien, con este resultado hemos pasado a la fase de diagnóstico estratégico que básicamente ha consistido en la elaboración de análisis DAFO bueno, que hemos hecho tanto a nivel interno, a nivel de gabinete, como con 18 grupos de trabajo que hemos diseñado, ¿no? De los cuales pues, hemos hecho uno por tema estratégico, 5 a nivel territorial, bajando a escala de barrio, y 3 talleres con juventud. Bien, y una vez finalizado el diagnóstico estratégico, pasamos a la fase de prospectiva y elaboración de escenarios. Y aquí, bueno, pues aplicando una serie de técnicas de prospectiva, se han construido 6 hipótesis y 64 escenarios posibles combinando esas hipótesis y, bueno, hemos valorado un poco el grado de probabilidad de alcanzar esas 6 hipótesis en el año 2030. Básicamente, la principal conclusión de esta fase es que esas 6 hipótesis están interrelacionadas y son dependientes entre sí, con lo cual, si conseguimos una de esas 6 hipótesis, facilita mucho la consecución de las otras 5. Por lo tanto, la apuesta que ha hecho Pamplona en este sentido es intentar conseguir esas 6 hipótesis y esto ha sido un poco la base sobre la construir ese marco estratégico. Bien, y la fase de planificación y proyectos que empezamos en septiembre del año pasado, pues está dividida más o menos en estos 5 pasos y digamos que nos falta el paso 5, que luego veremos, la evaluación y priorización de proyectos y digamos que aquí nos pilló pues, la situación de crisis del coronavirus y de pandemia y de confinamiento más o menos en el paso 3, en una fase de propuesta de ideas de proyectos estratégicos que ahora voy a explicar. Bien, el primer paso fue la definición y consenso en relación al marco estratégico y, bueno, pues el marco estratégico está compuesto por la misión, visión y valores, 5 dimensiones estratégicas que podéis ver ahí en colores, 14 líneas de acción y 29 objetivos estratégicos, ¿no? Y lo que nos falta es por completar la parte de los proyectos estratégicos por los que vamos a intentar conseguir alcanzar estos objetivos. Bien, esas 5 dimensiones pues son temáticas, ahí podéis ver, la primera está en relación con toda la parte de sostenibilidad, cambio climático, ecología, la segunda tiene que ver con la inclusión social, la tercera con la gestión pública innovadora e integral, la cuarta con la ciudad creativa y cultural con un turismo sostenible, la quinta pues con
con la innovación y la economía del conocimiento. Bien, el segundo paso fue establecer una serie de criterios para considerar qué es un proyecto estratégico. Esto fue un paso muy complejo porque, bueno, es muy difícil, ¿no? Pues, llegar a una definición totalmente objetiva de lo que podemos considerar un proyecto estratégico para una ciudad, ¿no? Y, bueno, pues, aunque aceptamos cierto grado de subjetividad, ¿no? Sí que creíamos que era interesante definir esta serie de criterios antes de lanzar un proceso para la identificación y propuesta de ideas de proyectos estratégicos. Y bueno, pues nosotros establecimos que tenían que contribuir a los objetivos de la Estrategia 2030, que tenían que integrar los aspectos horizontales, que fomentaran la colaboración, que fueran propuestas integrales, capaz de aunar voluntades y generar consenso, por supuesto que fueran viables en el plazo de vigencia de esta estrategia y que tuvieran un impacto a medio y largo plazo y fueran realmente transformadores, ¿no? Y en base a estos criterios, pues lanzamos esta fase de propuesta, que era una fase totalmente abierta a todos los agentes de la ciudad y ciudadanía en general, y que comenzó el 1 de febrero de este año. Y bueno, pues estaba previsto que finalizara el 15 de marzo, pero nos pilló pues con toda esta situación sobrevenida del coronavirus y tuvimos que extender ese plazo pues al final hasta el 30 de junio, ¿no? Y bueno, hubo vías de participación a través de medios digitales y también a través de la red de Citybox y bibliotecas por escrito. Bien, el resultado de toda esta fase es que recibimos un total de 164 propuestas, la mayor parte de ellas por correo electrónico. Y, bueno, pues por tipo de agente, pues un 35% son en representación de una entidad pública, muchas de las cuales son de los propios departamentos del Ayuntamiento de Pamplona y de otras administraciones, 22% a título individual, 15% de entidades privadas, 14% de asociaciones y colectivos y 13% de entidades políticas y sindicales. Así que, como veis, pues el origen es bastante diverso y bastante representativo de lo que son los agentes que están trabajando en la ciudad. Bien, si nos fijamos un poco pues, en relación a las dimensiones, a las 5 dimensiones que tiene el marco estratégico, bueno, aquí vemos que no suman esas 164, suman más, porque una sola propuesta puede apuntar a varias dimensiones. De hecho, es lo ideal, porque lo que buscamos es que las propuestas y los proyectos estratégicos den respuesta, ¿no?, de una manera transversal a los objetivos estratégicos. Pero sí que vemos ahí que, aunque está bastante repartido, pues quizá la dimensión más ambiental y de sostenibilidad y la social son las que reciben más aportaciones. Bien, a partir de aquí, pues este verano hemos estado haciendo a nivel interno pues, un trabajo pues, de cribado y sobre todo de agrupación de esas propuestas, porque había muchas propuestas incluso repetidas, presentadas por varios agentes, propuestas complementarias, y hacemos un trabajo en el cual al final pues, hemos obtenido 57 ideas de proyectos estratégicos. Bien, aquí vemos un poco el resultado de este proceso de cribado y agrupación y, bueno, pues aquí sí que suman 57, sí que hemos intentado, bueno, pues vincular cada uno de esos ideas de proyectos a una dimensión concreta y, bueno, pues ahí veis que la mayor contribución es a la 1 y a la 2, pero bueno, pues teniendo en cuenta pues, que también afectan a las otras dimensiones. Y bueno, quizá la dimensión 3, la de la gestión pública innovadora e integral, pues es la que tiene menos propuestas que responden exclusivamente o principalmente a esta dimensión, porque quizá de las 5 es la dimensión más transversal. Y bueno, pues con todo esto hemos elaborado una ficha para cada idea de proyecto y bueno, pues con una serie de contenido y sobre todo hemos intentado vincular estas ideas a los objetivos estratégicos, a los objetivos de la Agenda 2030 y a los objetivos de la Agenda Urbana. Bueno, por pasar al punto 5, perdón, al punto 3 de la presentación, ya vamos a hablar un poco, ¿no?, en este sentido, en este contexto y en este proceso, cuál ha sido la respuesta desde la ciudad y desde el ayuntamiento pues, a toda la pandemia y a la crisis que ha generado pues, a nivel social, sanitario, económico, etc. Bueno, en primer lugar, el Ayuntamiento de Pamplona presenta un plan de medidas
contra el COVID, ¿no? El 7 de mayo de 2020 se presenta públicamente y, bueno, pues es un plan de medidas que contempla 15 acciones y, bueno, pues un gasto de 5 millones de euros. Tiene, como veis ahí, está dividido en 4 ejes. Bueno, pues en primer lugar, en relación a los servicios sociales, se amplían las ayudas de emergencia, se refuerzan las ayudas relacionadas con la alimentación, se reducen tasas de servicio de atención a domicilio, bueno, pues se dedica una parte de ese presupuesto a acciones a atender a personas de alta exclusión, en riesgo de exclusión social, y bueno, se dan subvenciones a clubes deportivos para facilitar adaptación al tema del coronavirus. Luego hay medidas también orientadas pues, a subvencionar a comercios y locales para equipos de protección por temas de salud, a formar a pymes, a reforzar subvenciones dirigidas al emprendimiento, apoyar la digitalización y realizar acciones de sensibilización en favor del comercio local. También hay una partida destinada a actuaciones de movilidad para ganar espacios para el peatón y la bicicleta, a promocionar carriles bici temporales y nuevos ejes, aparcamientos seguros para bicicletas y campañas de fomento de movilidad peatonal y ciclista. Y por último, pues, un apartado de este plan está reservado pues, a medidas internas relacionadas con el personal municipal y sobre todo pues, al suministro de equipos de protección individual. Bien, este es el plan que se presenta el 7 de mayo, no obstante, pues, toda la actividad municipal ha tenido que adaptarse en cierta medida y dar respuesta pues, a esta situación y bueno, pues aquí voy a presentar ahora un poco pues, por ámbitos más o menos pues, las principales actuaciones que se han llevado a cabo, ¿no? En primer lugar, pues este que he llamado respuesta económica, pues aquí vemos pues, que, bueno, para empezar, el impacto que se ha estimado de la pandemia en las cuentas municipales supone un coste de 10 millones de euros, pues sumando los gastos extraordinarios con la reducción de ingresos previstos para este año. También, bueno, pues se ha aprobado la exención del pago de las tasas por las terrazas a los locales de hostelería entre el 14 de marzo y 31 de diciembre para apoyar este sector muy afectado en la ciudad. También se ha lanzado una campaña denominada Pamplonap con unos bonos descuento para comprar en comercios locales de proximidad de la ciudad. Bueno, hay que entender que en nuestra ciudad, en Pamplona, un 80% del empleo, ¿no? Pues, está repartido sobre todo pues, en 4 sectores. En la industria, principalmente en el sector de la automoción, en el sector de la hostelería, en el sector del comercio y en el sector público. Estos son los 4 sectores a los que pertenece el 80% de los empleos que hay en este momento en la ciudad. Por lo tanto, pues son 2 sectores, tanto el comercio como la hostelería, pues muy importantes para la economía de nuestra ciudad. Bueno, por lo tanto, pues bueno, se trabajan estas 2 líneas y bueno, pues se aprueban también pues, estas partidas presupuestarias para dar respuesta a estas acciones del primer plan anti-COVID que se aprueba. Bien, por otro lado, también hay un ámbito de respuesta institucional y me refiero pues, sobre todo pues, a adaptaciones como pueden ser la celebración de plenos, como pues, la reducción a 11 corporativos en lugar de los 27 que están presencialmente, a la creación de una comisión también dependiente del Pleno Municipal, Comisión COVID-19, para hacer un seguimiento de las medidas que se van tomando. Y luego, pues, medidas institucionales pues, de trabajo con otras ciudades pues, para reclamar también pues, al Gobierno de España pues, que tengan en cuenta las ciudades y a los ayuntamientos, sobre todo en el reparto de fondos para las medidas de mitigación pues, de la crisis del coronavirus. Bien, en relación a la hostelería y el comercio, ya he anticipado algunas de estas medidas, en concreto el programa Pamplonap de bonos para hacer descuentos, para fomentar las compras en los comercios locales.
También está el tema de la exención de las tasas para las terrazas. También se habilitan nuevos espacios para la instalación de terrazas y se permite la ampliación, como se ha hecho en otras ciudades, de las terrazas que existían ya y que tenían autorización. Y bueno, pues se trabaja en este sentido pues con las asociaciones de hostelería pues, para ver en la medida de las posibilidades cómo se puede apoyar pues, tanto a la hostelería como al comercio. Por otra parte, pues hay una serie de acciones también para dar respuesta a la crisis social generada, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues este año pues, se han concedido pues, cerca de 1 millón de euros de ayudas de emergencia social para vivienda, alimentación y energía, que suponen casi un 70% más que en el año 2019. Además, pues bueno, se ha hecho un trabajo, sobre todo en apoyo de las personas mayores que viven solas durante el confinamiento, pues se ha contactado con más de 2.800 personas mayores de 65 años y se les ha ofrecido pues, bueno, un apoyo psicológico y la ayuda por parte de los servicios municipales. También se han habilitado pues, espacios seguros en el entorno de residencias para mayores pues, para poder normalizar un poco la vida cotidiana de sus residentes. Y, bueno, pues entre otras medidas también se ha habilitado el albergue de peregrinos de Camino de Santiago, de Jesús y María, pues para poder atender también a personas sin hogar y en situación vulnerable. Y, bueno, pues también, como no, pues no podía ser de otra manera, pues se ha tenido que dar respuesta desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, en este sentido, pues bueno, aparte de la labor de inspección y de control que ha tenido que realizar la Policía Municipal, de que se están aplicando los protocolos y que están cumpliendo la normativa, también en este caso pues aprobada por el propio Gobierno de Navarra, pues bueno, pues está el tema también de que se ha habilitado un espacio para la descontaminación de vehículos, que bueno, pues a la fecha del 7 de octubre ahí podéis ver que se habían descontaminado ya casi 3.000 vehículos. Bueno, se ha tenido que adaptar el tema de la limpieza y desinfección de colegios y lo que ha supuesto también un gasto extra. En nuestro caso, pues los colegios de primaria, aunque los profesores y el sistema educativo dependen del Gobierno de Navarra, lo que son los edificios y su mantenimiento, pues dependen del Ayuntamiento de Pamplona. Y también, pues bueno, pues se ha realizado campañas de descontaminación biológica en vía pública, se ha regulado pues, el tema del botellón y, bueno, otro tipo de actuaciones encaminadas a proteger la salud pública. También, pues como todos los ayuntamientos, pues hemos tenido que adaptar determinados servicios públicos por adaptarlo a la normativa, tanto de horarios como de restricción de aforos, etcétera, etcétera. En este sentido, pues bueno, también se ha tenido que devolver parte de los bonos, por ejemplo, de las piscinas municipales. Bueno, pues se han tenido que proceder al cierre de parques infantiles, de fuentes, etcétera, etcétera. Y, bueno, se ha sacado una línea de subvenciones para instalaciones deportivas de asociaciones sin ánimo de lucro para que pudieran adaptarse a estas medidas. Bueno, también desde el punto de vista de la movilidad ha habido una serie de actuaciones, sobre todo en lo que es la generación de más espacios para el peatón y para la bicicleta, para poder moverse por la ciudad en condiciones seguras. Y bueno, pues se ha realizado una serie de actuaciones en este sentido, que además ha sido reconocida por la Red de Ciudades por la Bicicleta. Y también pues, en el ámbito de las fiestas y los reconocimientos, ¿no? En el ámbito de las fiestas, pues sobra decir la importancia que tienen las fiestas de San Fermín para Pamplona, para nuestra ciudad, y bueno, pues lo que ha podido suponer, ¿no? La cancelación de estas fiestas en nuestra ciudad por el tema del coronavirus. Y bueno, pues también en ese sentido pues han tenido que hacer bastantes medidas. Se aprobó un bando de la responsabilidad pues para incitar sobre todo pues a la ciudadanía a tener prudencia y sentido común. Y bueno, pues luego también pues, una serie de reconocimientos, pues el pañuelo de Pamplona este año se ha concedido a los profesionales del ámbito de la sanidad. Y también se ha homenajeado en el privilegio de la unión pues, a todas las víctimas de la ciudad de esta pandemia. Y en el ámbito pues, de la participación y la gobernanza, pues sobre todo una encuesta ciudadana que se ha realizado, que luego comentaré un poco más en detalle. Bueno, pues una iniciativa para servir de altavoz a iniciativas sociales y ciudadanas. Y también, pues bueno, a través del servicio de atención ciudadana telefónico, pues bueno, pues este año se han facilitado un 25% más de trámites y gestiones y consultas administrativas.
Y luego ya, pues, el tema de medidas internas, pues, por supuesto ha habido que adaptar el plan de prevención de riesgos laborales, bueno, la realización de test rápidos y sobre todo pues, el tema del impulso del teletrabajo que este año, pues, como nunca, ha recibido pues, un espaldarazo pues, por razones obvias. Bien, luego pues, tenemos que hablar de no solo la respuesta que se da desde el Ayuntamiento de Pamplona y de esta ciudad, sino que en el contexto en el que nos situamos, bueno, pues también hay una respuesta, ¿no? En este caso, pues desde la Unión Europea, este programa ambicioso de planes de recuperación y resiliencia, denominado Next Generation EU, y bueno, pues que se habla mucho de que vamos a recibir pues una gran cantidad de dinero, de inversión, para poder recuperar, sobre todo pues, a nivel económico y social, nuestras ciudades y, bueno, pues toda la Unión Europea. Entonces, en este sentido, pues es cierto que se habla mucho, es cierto que hay muchos movimientos y, bueno, en un momento dado, nosotros desde la Oficina Estratégica, como además nos encargamos de gestionar las ayudas europeas que recibe el Ayuntamiento de Pamplona, pues bueno, pues pensamos que hay que hacer un planteamiento en este sentido y bueno, que hay que estar atentos y ser proactivos y propositivos. Como además la Unión Europea pues, está animando a los Estados miembros a que presenten planes nacionales de recuperación y resiliencia que contemplen proyectos concretos, pues nosotros pensamos que debemos hacer una propuesta sobre proyectos concretos que se alineen con los objetivos y las prioridades a nivel europeo, estatal y foral, ¿no? Y bueno, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, lo enfocamos desde el punto de vista de la agenda urbana y lo centramos en nuestro proceso de la Estrategia 2030, para lo cual pues ya teníamos 164 propuestas, como he comentado anteriormente, y bueno, pues hacemos un trabajo con todas las áreas municipales y definimos un plan de recuperación y resiliencia para Pamplona con estos 4 componentes, con 18 acciones y 130 millones de euros de inversión prevista en estas 18 acciones, de manera que nosotros ya tenemos un catálogo de acciones y de proyectos que se pueden financiar a través de estos planes de recuperación y que van en la línea con la agenda urbana y con el marco estratégico de la Estrategia 2030. Y bueno, pues nosotros hemos empezado y hemos entablado un diálogo con el Gobierno de Navarra para que considere todas estas acciones y, bueno, pues estudiar su inclusión en la propuesta que la Comunidad Foral de Navarra tiene que hacer al Estado español, al Gobierno de España, para que elabore su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Bien. Más allá de la respuesta que se ha dado desde el propio Ayuntamiento de Pamplona con todas estas medidas que he explicado, más allá de este proceso de definición de nuestro plan de recuperación y resiliencia, nosotros ya, esto como algo más interno, como equipo de oficina estratégica, hacemos una reflexión en el confinamiento y en todo este proceso que decimos, bueno, pues acabamos de hacer un diagnóstico estratégico de ciudad, hemos definido un marco estratégico, pero esto no había tenido en cuenta una pandemia global y una crisis de este calibre. Entonces, bueno, pues pensamos que algo teníamos que hacer en este sentido. Por supuesto, por un lado, es algo muy reciente, ¿no? Y algo que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo realizar. No creemos, y es la primera valoración que hacemos, que tengamos que tirarlo a la basura, desde luego, ni mucho menos, pero sí que creemos que podemos hacer determinadas acciones para ver si tenemos que adaptar en cierta medida este marco estratégico y estos diagnósticos a la nueva realidad. Y bueno, pues en ese sentido hacemos sobre todo una encuesta ciudadana y una encuesta a la red de personas colaboradoras. Esto lo hicimos más o menos entre mayo y junio de este año. En la encuesta ciudadana todavía, si no recuerdo mal, estábamos confinados en nuestras casas, así que refleja un poco esa percepción. Bien, en este sentido, preguntamos a la ciudadanía de Pamplona sobre las consecuencias socioeconómicas en un año y prácticamente pues, más del 90% consideran que van a ser graves o muy graves.
Sin embargo, pues por el otro lado, pues preguntamos sobre la percepción de la situación económica dentro de un año y, bueno, aquí un 77, casi un 80% considera que, bueno, que la situación será regular o buena. Entonces, pues digamos que en ese sentido, pues somos bastante optimistas aquí en Pamplona, o éramos en ese momento. Quizás si la volviéramos a repetir, estos resultados no serían tan optimistas. Bien, en relación a determinados ámbitos de la ciudad y la situación también dentro de un año, pues bueno, pues la ciudadanía de Pamplona es más pesimista en relación a la pobreza, la desigualdad social, la atracción de nuevas empresas, la situación de la hostelería, del turismo, de la exclusión social, y es más optimista en relación a servicios, bueno, yo creo que servicios que están muy bien valorados, como pueden ser el transporte público, la sanidad, la educación y la atención a personas mayores. Además, pues les preguntamos sobre temas prioritarios sobre los que hay que actuar y en este sentido pues dan prioridad al empleo y el emprendimiento, a la educación y la formación, a servicios sociales y a la vivienda ya en menor medida. Además, bueno, pues con toda esta información y la información de esas encuestas que hacemos a las personas colaboradoras, bueno, hacemos un poco pues, una revisión de ese diagnóstico, de ese análisis DAFO que habíamos hecho, aunque hay que considerarlo pues, en su justa medida porque el trabajo para el diagnóstico estratégico fue mucho más potente, mucho más profundo, mucho más participado también, pero sí que es verdad que se apuntan, se señalan cosas a tener en cuenta, pues, por ejemplo, el tema de nuestra dependencia del sector automovilístico, sobre todo en relación a, bueno, pues a la crisis que está viviendo el sector en este momento, también nuestra dependencia en relación al turismo, sobre todo al tema de Sanfermines, al ocio centralizado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, pues por el lado positivo, ¿no? Digamos pues que sí que vemos que hay oportunidades en el tema sanitario, sobre todo, y trabajar pues, desde ese punto de vista temas de investigación e innovación, ¿no? Y por supuesto pues todo lo que es el impulso a la digitalización y la transformación digital de la ciudad. Bien, en este sentido pues bueno, también se identifican una serie de objetivos estratégicos, sobre todo pues el tema de comercio, movilidad, inclusión, cambio climático y energía se identifican como prioritarios, ¿no? Y luego, en cuanto a los escenarios, las 6 hipótesis que habíamos barajado, solo aumenta de probabilidad, en función de las personas encuestadas, el tema de laboratorio urbano y digitalización. Bien, y a partir de ahí, bueno, pues medidas que tomamos, pues incluimos un nuevo criterio de selección de proyectos en relevancia para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Y ya por último, por acabar ya mi presentación, pues bueno, sin más, hacer unas pinceladas de lo que van a ser los próximos pasos. Bueno, tenemos que evaluar estas propuestas, trabajar el consenso y aprobar el instrumento. Y bueno, pues en este sentido queremos generar un pacto por el desarrollo de la Agenda Urbana de Pamplona, Estrategia 2030, con todos los agentes, el desarrollo del observatorio urbano para la evaluación y seguimiento, lo que es la ejecución de la estrategia con sus revisiones periódicas y adaptaciones que ahora vemos y hemos aprendido, ¿no? Lo importante que son esas adaptaciones por las cosas que puedan sobrevenir y estar atentos y preparados pues, bueno, para todas las ayudas que puedan venir y puedan impulsar pues, determinados proyectos estratégicos, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, eso era todo lo que yo quería presentar y explicar de nuestro caso. Creo que me he extendido un poquito más de lo que tenía, del tiempo que tenía disponible. Y bueno, pues que ahí tenéis mi dirección para cualquier consulta, pregunta, pues bueno, aparte de lo que podamos hablar ahora, responder a las preguntas en el coloquio posterior, pues bueno, pues que me podáis escribir y bueno, pues encantado de dar respuesta a esas preguntas o a cualquier sugerencia que me enviéis. Y nada más, voy a dejar de compartir pantalla ya. Muchas gracias, José. Gracias por tu presentación y tenemos varias preguntas que nos han ido haciendo. La primera de las preguntas se la hemos hecho a todas las personas que habéis participado en el ciclo de webinares
pues con la idea de tener un hilo conductor de las estrategias urbanas frente a la pandemia. Y es, en tu opinión, ¿qué es lo que más va a cambiar en la ciudad como consecuencia de la pandemia? Sí, bueno, pues en mi opinión, yo creo que a corto plazo pueden cambiar muchas cosas, pero me da la sensación, se habla mucho, ¿no? Pues de la forma de relacionarnos, el tema social, bueno, yo creo que al final no va a haber tantas cosas que cambien. Creo que las sociedades tienen bastante capacidad de olvidar, sobre todo los elementos traumáticos, episodios traumáticos, pero sí que es verdad que hay un elemento que va a cambiar y creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Y es el tema de la digitalización. Y además lo hemos visto un poco pues, en ese estudio que hemos hecho con las personas colaboradoras, ¿no? Cómo prevén que sea más fácil llegar a ese escenario de laboratorio urbano y de transición digital. Yo creo que hasta el confinamiento muchos y muchas de nosotras nunca habíamos teletrabajado, nunca habíamos utilizado las herramientas digitales para comunicarnos con nuestros seres queridos, bueno, pues no habíamos hecho trámites digitales. Y sin embargo, pues todo esto yo creo que nos ha quitado el miedo a las nuevas tecnologías y le ha dado un impulso que desde mi punto de vista pues es muy importante y definitivo. Yo creo que en esto sí que no se va a dar marcha atrás. Así como en otras cosas, yo creo que igual al principio pues va a haber más miedo pues al estar en grupo, etcétera, etcétera, pero todo eso con el paso del tiempo y si todo esto se normaliza, por supuesto, que es lo que deseamos todos, pues bueno, se va a acabar olvidando. Gracias, José. Nos preguntan también si crees que la reflexión estratégica puede ayudar a dar una visión transversal a las áreas municipales, por ejemplo, en tu ayuntamiento, y si es conveniente apoyarse en esos análisis. ¿Cómo nos puedes exponer este tema? Sí, sí, claro, por supuesto que lo pienso, sí, sí, sí. Desde luego es un poco además la filosofía con la que se creó la oficina estratégica en el Ayuntamiento de Pamplona, que en un primer momento además se ubicó en el área de alcaldía y bueno, pues en esta legislatura, como el área de alcaldía ha perdido contenido y se ha reducido simplemente al gabinete de alcaldía, se ha quedado en un área que se ha denominado de gobierno estratégico. Entonces, es una de las filosofías y de los objetivos de esta oficina el poder facilitar también y apoyar a esas áreas municipales a que trabajen de forma más coordinada, sobre todo en aspectos que son transversales, que cada vez los aspectos en los que tiene que trabajar un ayuntamiento cada vez son más transversales. Y bueno, quizá hay una costumbre a trabajar desde un punto de vista más departamental, más sectorial, y bueno, yo creo que esa reflexión estratégica nos tiene que llevar a eso, ¿no? Porque en cierto sentido lo estratégico es poner en relación todo lo que está influyendo en el desarrollo de la ciudad. Luego nos preguntan también por la formación que tú tienes y la experiencia que tienes en estos campos, ¿de qué manera se debe replantear los modelos de consumo y movilidad para que sean más sostenibles? Bueno, desde luego, pues desde mi formación académica y también mi experiencia profesional, yo vengo del ámbito del medio ambiente, de la sostenibilidad y desde luego que, bueno, pues las pautas de consumo, los modelos de consumo que tenemos y en concreto el consumo de la movilidad, ¿no? Podríamos hablar, que también hacemos un consumo de la movilidad, pues bueno, pues se viene hablando desde hace muchísimas décadas que no nos llevan a ningún sitio bueno o beneficioso ni para el ser humano ni para el conjunto del planeta, ¿no? Y bueno, pues es algo en lo que tenemos que trabajar, que tenemos que cambiar y desde luego es un elemento muy estratégico para las ciudades, ¿no? Desde mi punto de vista y desde mi opinión personal y profesional. Desde luego, las pautas actuales de consumo que tenemos en la sociedad occidental, en países como el nuestro y ciudades como la nuestra, pues está demostradísimo que si se trasladaran a toda la humanidad, pues no tendríamos recursos suficientes para darle respuesta, ¿no? Y eso es una reflexión que nos tenemos que hacer, es decir, en la sociedad occidental, llamémosla desarrollada, estamos consumiendo de una manera a costa de que otros no puedan acceder a ese nivel de consumo, ¿no? Y eso lo tendremos que replantear. Desde luego es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante en este siglo.
Nos preguntan también qué instrumentos urbanísticos o de diseño del espacio se quieren adoptar para hacer ciudades más resilientes o más justas, más amables, un poco en la línea de lo que nos has expuesto de la participación, de tener en cuenta a las personas, a los ODS en el diseño. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que venimos de una forma de trabajar en la que la planificación urbanística siempre ha sido, ¿no?, como el centro de planificación de las ciudades, ¿no? Y bueno, aunque hay corrientes urbanísticas, ¿no?, pues que sí que se han dado cuenta de que, y vienen trabajando desde hace muchísimos años, ¿no?, en otro tipo de urbanismo que integra otra serie de aspectos, no solo trabajar sobre lo físico y sobre lo espacial. Es cierto que en ese sentido, pues lo que yo veo es que la planificación estratégica, ¿no?, y trabajar las agendas urbanas tiene un poco esa filosofía, el no trabajar solo desde la gestión de la ciudad, desde lo físico y desde lo espacial, ¿no?, sino trabajar con las personas en el centro, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de la ciudad, no como un espacio que hay que regular y que hay que ordenar, sino como desde un punto de vista de un ecosistema humano, donde viven personas y donde hay que, sobre todo y principalmente, trabajar para el bienestar y la calidad de vida de estas personas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ahí se combina muy bien y hay que coordinar tanto las herramientas de planificación urbanística como las herramientas de planificación estratégica. Nos pregunta Oriol, del Plan Estratégico de Pamplona, si consideras que una ciudad intermedia, como Pamplona, como la vuestra, saldrá beneficiada en cuanto a atracción de población de grandes ciudades o perjudicada. Pues, por ejemplo, el éxodo a entornos urbanos que no tengan tanta calidad de vida como el vuestro, con el crecimiento de la digitalización o del teletrabajo y el telestudio, y si estáis trabajando en estos aspectos. Bueno, Oriol, has dicho que era de Pamplona, me imagino que será de Barcelona, ¿no? Oriol Estela. Sí, perdona, no te decía sí. que hablando de Pamplona, Oriol de Barcelona. Sí. Un saludo desde aquí a Oriol. Bueno, a ver, la perspectiva que yo tengo a largo plazo es que eso nos va a perjudicar, en el sentido de que ahora estamos hablando del despoblamiento de las zonas rurales y de los pueblos pequeños, pero ya se están detectando corrientes de despoblación desde las ciudades de tamaño pequeño y mediano hacia las grandes urbes. Desde luego, para la gente joven, las oportunidades laborales y también las oportunidades de negocio, ¿no?, de emprendimiento, se están concentrando cada vez más en las grandes urbes, ¿no? En nuestro caso, hablando de España, pues bueno, pues Madrid, Barcelona, pues urbes pues como Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia quizá, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si no tenemos cuidado y no lo trabajamos, vamos a hablar de aquí a 20 años o 30 años el despoblamiento de las ciudades del tamaño de Pamplona, de ciudades de 100.000, 200.000 habitantes. Y bueno, creo que es algo que tenemos que trabajar también a nivel estratégico, ¿no?, a largo plazo. Ahora con esto del coronavirus y con esto del teletrabajo, pues sí que está habiendo movimientos, ¿no? Por ejemplo, hace poco conocíamos de Canarias, que ha lanzado una campaña muy potente para atraer ese tipo de teletrabajadores, ¿no?, para que vayan allí a trabajar, porque al final pues van a tener una serie de gastos, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que no he hecho una reflexión en ese sentido y ver en qué punto nos encontramos en Pamplona en relación a estas nuevas corrientes y si sería algo beneficioso o perjudicial para la ciudad, porque es cierto que por un lado sí que atraen economía, ¿no?, van a tener un gasto en la ciudad y tal, pero por otro lado, pues hay que ver si esas personas que además se organizan en grupos cerrados de personas, ¿no?, que vienen de fuera, que quizá tienen aspectos culturales similares, ¿no? Bueno, ¿qué integración van a tener también a nivel social, ¿no?, y qué interacción va a haber ahí? Creo que es un tema muy interesante ese que señala Oriol y sobre el que profundizar y reflexionar más. Gracias, José. Nos comentan también que os felicitan por el procedimiento para crear grupos inteligentes para desarrollar el plan estratégico, como nos has expuesto. Y en esta línea también tenemos una pregunta relacionada. ¿Cómo impactará la revolución digital o la inteligencia artificial en la vida de las personas?
Así a grandes rasgos, claro. Bueno, es una gran pregunta. Ya me gustaría a mí saberlo. En fin, bueno, yo creo que todos, ¿no? Pues, nos movemos un poco en predecir el futuro en base a las experiencias pasadas. Yo siempre pongo como ejemplo el tema del smartphone, ¿no? El smartphone, desde luego, yo creo que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? En cierto sentido. Y además es una cosa que cuando hablamos de estas disrupciones, ¿no? Estos elementos, estas innovaciones disruptivas de la tecnología, ¿no? Y siempre miramos ahí con un poco de recelo, como eso es imposible, eso nunca va a llegar, ¿no? Yo siempre pienso cuando pensábamos, o sea, ¿quién iba a pensar y a predecir que íbamos a tener un smartphone, todo el mundo conectado a Internet, que iba a existir el WhatsApp y las redes sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no sé cómo, no sé de qué manera, no sé si para bien o para mal, pero desde luego que va a cambiar nuestras vidas en las próximas 2 o 3 décadas, por supuesto. O sea, yo soy un gran convencido de que dentro de poco vamos a ver coches autónomos moviéndose por la ciudad, de que vamos a estar hiperconectados, de que vamos a ver pues incluso aerotaxis. Bueno, todo esto yo creo que es una cosa imparable, a no ser que venga una gran crisis mucho más grande que esta que estamos teniendo ahora. Y bueno, pues no sé de qué manera, pero desde luego que nos va a afectar. Gracias, José. Solo me queda pues, reiterarte mi agradecimiento, nuestro agradecimiento desde Bilbao Metrópoli 30 por haber participado en este ciclo de webinares y deciros que tendremos en la web nuestra el vídeo a partir de mañana o del lunes de este encuentro, como están recogidos todos los anteriores encuentros de este ciclo de webinares. Tenemos también recogidos en la web las entrevistas que el diario de ella, que es colaborador con Bilbao Metrópoli 30, es socio nuestro, que os va haciendo a las personas ponentes y las vamos recogiendo también en nuestra web y ahí las podéis leer. El domingo saldrá la de José Costero y únicamente recordaros que dentro de 15 días, el día 26 de noviembre a las 12, a la misma hora, tendremos con nosotros a Gaspar Llanes del Plan Estratégico de Sevilla, que nos expondrá las estrategias urbanas de su ciudad frente a la pandemia. Y nada más, muchas gracias, José, por tu presentación y por tus respuestas. Nada, muchas gracias a vosotras por la invitación y muchas gracias pues, a todos los asistentes por sus preguntas y por haber estado atentos a la presentación y espero pues, que haya sido de interés. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.